Gracias, señora presidenta. Señorías, los distintos gobiernos que se han sucedido en España han provocado con intensidad desde mediados de los años 90 reformas estructurales en el sistema tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a reducir la progresividad de los impuestos. Además, no ha existido una verdadera voluntad política clara en la persecución del fraude fiscal. Las estimaciones sobre economía sumergida, que la establecen la rondan entre el 20 y el 25% del PIB, así lo demuestran. Nuestro sistema tributario ha sufrido una fuerte transformación, tanto en lo relativo a su progresividad como en su potencial recaudatorio. Los años de crecimiento a crédito y de la burbuja inmobiliaria ocultaron esta realidad, pero la crisis y la recesión pasan ahora factura. En los 5 largos años que ya lleva esta crisis se ha retrocedido tanto en suficiencia de recursos, y esto es bastante evidente, como en equidad en la distribución de la carga fiscal. En la gestión de la crisis, la opción ideológica ha sido centrar los esfuerzos en la reducción del gasto público, pero claro está, el esfuerzo de reducción del déficit exigido por la Troika en plena recesión es tal que actuar sobre el gasto no es suficiente. Así, el Gobierno del PP ha ido introduciendo medidas tributarias con la intención de corregir el déficit público, consciente de que la evolución de los ingresos públicos requiere la adopción de medidas para reforzar la recaudación. Algunas de estas medidas son puntualmente positivas, si bien poco ambiciosas, y casi todas de carácter temporal, pero en todo caso quedan empañadas con la del mayor potencial recaudatorio, la elevación de los tipos impositivos en general y el reducido del impuesto sobre el valor añadido, que es una medida absolutamente regresiva porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos con bajos ingresos. Además, afecta negativamente a la recuperación de la economía al retraer el consumo. Cuando el Gobierno quiere recaudar más, lo hace de la forma más regresiva posible. Y cuando anuncia su voluntad de luchar contra el fraude, lo hace implantando una amnistía que, además de ser un fracaso en términos de recaudación, como ha quedado demostrado, contribuye a deteriorar aún más la conciencia fiscal de la ciudadanía, haciendo que pagar impuestos sea sinónimo de ser casi un inocente político. Nosotros, por el contrario, creemos que el necesario aumento de la recaudación ha de conseguirse con criterios de equidad y progresividad. Por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal es prioritaria y, de hecho, en esta proposición de ley se incluyen medidas específicas para reforzar esa lucha contra el fraude fiscal. Pero aquí vamos a hablar básicamente de reformas de la estructura tributaria. Son precisas medidas tributarias que graviten sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica, que tienen una propensión marginal a consumir menos y, por lo tanto, el gasto interno, en forma de demanda, no se verá tan afectado, contribuyendo así positivamente a la recuperación de nuestra economía y a reducir de forma sensata el déficit público. Cuando se habla de bajar impuestos, y el Gobierno lo intentará cuando pueda, con los impuestos directos, y así se ha anunciado, a pesar de que la evolución del déficit público gravemente incrementado en los últimos trimestres hace prever que esa anunciada bajada de impuestos no se pueda llevar a cabo, sino todo lo contrario. Se dice que es para ayudar a reactivar la economía, pero puestos a estimular el crecimiento debería hacerse por el lado del gasto, para impulsar la demanda. Es una receta básica en economía que ha dado sus frutos muchas veces a lo largo de la historia. La propensión al consumo es mayor en los beneficiados por el incremento del gasto público que la que se produce en los favorecidos por la reducción de impuestos, por mucho que vengan las confederaciones de organizaciones empresariales a plantear la necesidad de esa reducción de impuestos. Para mi grupo parlamentario, nuestro problema, el problema de la economía española y del gasto, no es el gasto público, sino que son los ingresos. Es verdad que la crisis económica tiene consecuencias negativas sobre las bases imponibles de todos los impuestos, porque cae la actividad, las ventas, el consumo, el empleo, los salarios y también los beneficios empresariales. Hemos perdido recaudación, pero también hemos perdido equidad. Aportan más los impuestos indirectos y cae dramáticamente la tributación directa sobre los beneficios empresariales. Hay que dedicar una atención especial al impuesto de sociedades. Un porcentaje muy elevado de la caída de los ingresos tributarios se explica por la caída en la recaudación de este tributo. El resultado contable de las empresas cae, pero la base imponible del impuesto de sociedades cae mucho más por las diferencias entre el beneficio contable y el fiscal. Además, existe una amplia gama de deducciones fiscales que reducen aún más la carga fiscal de las empresas.
Así, el tipo real está muy alejado del nominal, el 30% para grandes empresas y el 25% para las pequeñas y las medianas. El tipo efectivo medio sobre la base imponible en 2011 era del 19,4% y el tipo efectivo medio sobre beneficios en 2011 era del 11,6%. Y para las grandes empresas es todavía menor su nivel de contribución. Cuanto más grandes son las empresas, menos impuestos pagan. Los grupos consolidados tributan un tipo efectivo sobre resultado contable al 5%. Las empresas no consolidadas lo hacen al 15,3%. En el IRPF, las rentas salariales declaradas como medias superan cada vez en mayor cuantía a las rentas por actividades económicas. Según los datos estadísticos, los empresarios, personas físicas y profesionales, declaran muchas veces ser mileuristas y cobran menos que sus propios trabajadores. Además, si consideramos los tipos efectivos sobre la renta, los contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación. Aquí influye poderosamente la segregación de las rentas del capital de la tarifa general. Por eso, la subida de la tarifa apenas tiene un impacto recaudatorio. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, de todos es sabidamente conocido que se eliminó hace años en la etapa de gobierno socialista, en la etapa de gobierno anterior. Al final de esa etapa de gobierno se trató de recuperar parcialmente y de forma temporal, buscando una contribución simbólica de los ricos. Este impuesto nunca se cebó en las clases medias. La excusa para eliminarlo era falsa. El 80% de la recaudación lo aportaba el 20% de los contribuyentes, cuya riqueza superaba los 750.000 euros. Era uno de los impuestos que gravaba la riqueza y que nosotros planteamos que tiene que recuperarse de una forma más sustancial. Y respecto al IVA, si comparamos la recaudación con el consumo privado, esta relación en España es la segunda menor para el conjunto de países de la Unión Europea. Solo empeora en Grecia. Y el fraude es básicamente la explicación de este fenómeno. Con nuestra proposición de ley, mi grupo parlamentario plantea una serie de modificaciones. En primer lugar, sobre el impuesto de la renta de las personas físicas. Pretendemos mejorar su progresividad, es el leitmotiv fundamental de esta proposición de ley, y elevar su potencial recaudatorio. Se propone reformar el método para determinar el rendimiento neto en estimación objetiva. Se reserva este método a aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final. Se integra en la tarifa general del tributo a los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo las plusvalías generadas en menos de 2 años. Se elimina la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta y también de realizar dicha compensación en ejercicios posteriores. Se suprime la posibilidad de compensar las pérdidas patrimoniales de juego hasta el límite de las ganancias. Se limita la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones, 3.000 euros anuales. Para nosotros esta es una cuestión capital, puesto que entendemos que la política del Gobierno está incentivando, con el anunciado recorte de las pensiones, valorado en 33.000 millones de euros, si no me falla la memoria, en algo menos de lo que se declara como pérdidas de la banca, del dinero que se le ha prestado a la banca. Y con toda esta dinámica, lo que está tratando este Gobierno es de otorgar un nuevo trozo del pastel a la banca, incentivando los planes privados de pensiones, que bajo nuestro punto de vista tienen muchísimo más peligro de caer en bancarrota que las pensiones públicas. Se propone en este proyecto de ley también derogar el régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. Es significativo cómo esta gravación al tipo del 24% que se puso hace bastantes años ya en nuestra legislación para favorecer, en teoría, la venida a España de directivos de grandes multinacionales para que asentaran aquí sus reales, no ha dado los frutos deseados y, al revés, es ahora aprovechada, por ejemplo, por los clubes de fútbol para acabar contratando con unos emolumentos astronómicos a unos jugadores que acaban tributando a un tipo muy inferior al que tributan otros trabajadores que trabajan algo más que estos mismos jugadores de fútbol.
Se mantiene de forma indefinida el gravamen complementario a la cuota interna estatal que estableció de forma temporal el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. No todas las medidas implementadas a este respecto han sido negativas y esta, particularmente, bajo nuestro punto de vista, debe ser alargada en el tiempo. Respecto al impuesto de sociedades, limitamos la compensación de bases imponibles negativas a los periodos impositivos no prescritos. Se establece un tipo del 35% para las bases imponibles que superen el millón de euros, ya que las empresas de cierta dimensión que obtienen beneficios por encima de esta cantidad pueden realizar sobradamente un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público en estos momentos que es tan necesario. Se evita que las empresas de mayor dimensión disfruten de un tipo efectivo muy inferior al nominal y que en muchas ocasiones es incluso menor que el tipo efectivo medio de las empresas de menor dimensión. En definitiva, lo que pretendemos y defendemos es que el tipo efectivo no pueda ser inferior al 25%. Además, planteamos otra serie de medidas que para nosotros son fundamentales. Encargamos al Gobierno el que traiga a esta Cámara en un plazo razonable el proyecto de ley para la creación de un impuesto sobre bienes suntuarios, aplicable tanto a los productos y a los servicios considerados de lujo. También planteamos que venga a esta Cámara un proyecto de ley, y así se insta al Gobierno, para la creación del impuesto sobre las transacciones financieras, algo que se ha comentado muchas veces en las cumbres europeas, que algunos países lo han defendido, pero que en última instancia está pendiente de hacerse y estaría bien que nuestro país fuese puntero a este respecto. También planteamos que se traiga a esta Cámara un proyecto de ley para crear un impuesto sobre la riqueza que sustituya al impuesto sobre el patrimonio y lo dote de una estabilidad que haga que quien más tiene más contribuya a las finanzas públicas. Planteamos suprimir la elevación de los tipos impositivo general y reducido del impuesto sobre el valor añadido introducida en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, es decir, revertir la subida del IVA que aprobó el Gobierno del señor Rajoy el pasado año. Planteamos modificar la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable, las conocidas SICAP, de patrimonios familiares que, cumpliendo los actuales requisitos, crean una institución de inversión colectiva, cuando en realidad son auténticas instituciones de inversión privadas. Estas entidades se han convertido en un instrumento fundamental para evitar la cotización a la hacienda pública, como debería hacerse por parte de esos patrimonios que están disimulados en esas sociedades compuestas por un patrimonio familiar dado y otras 99 personas de paja que componen los 100 inversores a los que obliga la ley. Para nosotros es fundamental corregir esto, puesto que muchas grandes fortunas de este país están utilizando precisamente este procedimiento de las SICAPs para hacer un fraude masivo a la hacienda pública. Planteamos introducir un tipo de gravamen del 0,2% en el impuesto sobre los depósitos en las entidades financieras de crédito y la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos sobre el mismo. El Gobierno dejó el recargo de este impuesto en el 0%, impidiendo que se recaudase y, además, coartando así la capacidad de las comunidades autónomas de obtener una importantísima fuente de financiación para su terrible situación financiera, más de unos que de otros. Por ejemplo, del País Valenciano la situación es absolutamente terrible, pero el Gobierno ha impedido que este impuesto sirva para enjugar esa situación. Nosotros planteamos que se cree un tipo del 0,2%. Aparte, también planteamos otras medidas concretas sobre coordinación entre administraciones en el marco de la lucha contra el fraude fiscal. Planteamos medidas de refuerzo a la inspección fiscal y de unificación de recursos humanos y de implementación de mejoras en los recursos humanos dedicados a la inspección fiscal. Y también planteamos que el Gobierno de España debe ser puntero en la requisitoria de información sobre las actividades económicas de súbditos españoles y de empresas originariamente españolas en los paraísos fiscales, otro de los frentes abiertos importantes para el fraude fiscal en nuestro país. Como decimos, todas estas medidas alternativas pueden recaudar más, pero de una forma más justa y equitativa. Ese es nuestro objetivo fundamental, que la forma de recaudar sea más justa y equitativa. Y pretendemos que
el potencial recaudatorio haya de ser complementado con una lucha decidida contra el fraude fiscal, lo que permitiría revisar la subida del IVA, como ya he dicho, financiar las políticas de gasto público imprescindibles para superar la recesión y contribuir decididamente a reducir de forma razonable un déficit público que no debe ser enjugado única y exclusivamente, como pretende el Gobierno del señor Rajoy, a base de reducir los gastos públicos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor